Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Me llamo Sandra Cabanes y en este canal lo que pretendo es mostrar la lingüística de una forma divulgativa. He visto muchos canales que van de psicología, de ciencia, pero hay poco de lingüística y me gustaría tratar temas de cómo se relaciona la lingüística con la sociedad. Una lingüística que pueda interesar a todo el mundo, no solamente a los lingüistas, a los que hayan estudiado filología, sino que todos puedan valerse de esos temas, de esos conocimientos, pues para la vida diaria y para saber un poco más sobre el mundo, cómo funciona. En este primer vídeo he pensado hablar de la neolengua de George Orwell porque fue el tema de mi TFG y es un tema que ya tengo trabajado, así que a partir de este pues ya iré pensando más. ¿Por qué elegí esto para mi TFG? Pues porque me había leído la novela ese año y me surgieron muchas dudas, como por ejemplo si esa neolengua sería verosímil en el mundo real, si esa manipulación del lenguaje se podría hacer, si contradice los estudios lingüísticos o si en el discurso político actual se utiliza alguna de esas herramientas. Bueno, son preguntas que quizás alguien más se haya hecho después de leer la novela, así que vamos a ver las conclusiones a las que llegué. Si no has leído la novela y este vídeo es un argumento más para decidir leerla o no, pues quédate con tranquilidad porque no voy a hablar de la trama, solamente de la neolengua y de la perspectiva que tiene Orwell sobre el lenguaje. Y vamos, que no va a destriparte nada. Todos los datos salen de la novela y de la bibliografía que consulté para hacer el TFG. Lo podéis leer, voy a dejar un enlace aquí abajo en la descripción y ahí podéis consultar toda la bibliografía y ver las ideas más desarrolladas de lo que voy a explicar aquí. Para empezar, un brevísimo resumen de la temática de la novela. La novela muestra un futuro distópico donde el partido INSOC, o SOCIN en la traducción española, gobierna a un tercio del planeta, sumiéndola en el régimen totalitario donde la población es vigilada constantemente por cámaras, sufre desabastecimiento, es manipulada mentalmente por el partido para evitar la insurrección y potenciar su espíritu bélico, y debe amar a su líder, el Gran Hermano, y odiar a los traidores y a los países con los que están en guerra. Dentro de esta distopía se encuentra la neolengua, que es una manipulación del lenguaje por el partido para conseguir simplificar el pensamiento de las personas. ¿Esto cómo se hace? Pues eliminando vocabulario, eliminando significados, polisemias, quitando irregularidades, todo con este objetivo de simplificar el pensamiento también. Y en el final de la novela hay un apéndice donde Orwell se dedica a describir ampliamente cómo es la neolengua, así que está claro que es un elemento de la trama muy importante para él. La neolengua no es el idioma que se hable durante la novela, sino que es un objetivo que el gobierno ha impuesto para el año 2050. Pensad que la novela está basada en 1984, el autor la escribió realmente en el 48, entonces el 84 se veía como algo muy lejano, y para más lejano aún, 2050, ya debería ser como la lengua que la gente utiliza realmente. Tenemos esa brecha para que evolucione la lengua hacia eso. Entonces lo que se utiliza más bien en el 1984 es una jerga política, realmente. Palabras como honor, justicia, religión o ciencia desaparecen. En cambio, libre sigue existiendo, pero no con el significado de libertad, sino, por ejemplo, este campo está libre de bichos. O esto es gratis, ¿no? Porque free, gratis. La idea es que si no tienes palabras para un concepto, no vas a poder pensar en ese concepto. Luego, cuando hay antónimos, se elimina el que es negativo. Por ejemplo, en vez de decir que algo es malo, dices que es imbueno. Y así va eliminando palabras. Por ejemplo, si en la ideología del INSOC cualquier tipo de sexo fuera del normativo es sex crime y el único bueno es el good sex. Entonces, si no puedes mencionar cómo son esas prácticas, pues no puedes pensar en ellas. Es todo lo malo. No sé si esto sería la lista, de verdad. Entonces, la neolengua es buena para evitar herejías. Si no puedes pensar en lo malo, no lo haces. Y tampoco tienes herramientas suficientes para poder criticar al sistema. Bueno, y aparte utiliza todo tipo de eufemismos. Es muy conocido el nombre de los ministerios que hay en la novela. El Ministerio del Amor es el que se dedica a la tortura. El Ministerio de la Abundancia es el que regula el desabastecimiento que hay. Y el Ministerio de la Verdad
es el que oculta la información. Entonces los ciudadanos están acostumbrados todo el tiempo a que las palabras puedan significar lo contrario, abundancia, desabastecimiento. Y esto favorece el doble pensar, el doublethink. Esto es el autoengaño que nos hacemos para creer en dos ideas al mismo tiempo. Un problema es que durante la época de la novela todas estas palabras nuevas existen, pero también se habla la vieja lengua, la lengua normal y corriente, el inglés normal. Entonces se necesita ese doublethink para de verdad utilizar los dos al mismo tiempo. Porque tú sí que sigues conociendo la palabra justicia, conociendo la palabra religión, lo sigues conociendo, pero te vas metiendo poco a poco en la ideología del partido para intentar olvidar lo que ya sabes. Y realmente esta nueva lengua la hablan los miembros del partido, pero el objetivo para 2050 es que ellos la utilicen, pero no el resto, como la prole que llaman, que serían los obreros. Entonces, ¿de verdad es verosímil que la lengua pueda cambiar tanto si solamente un reducido grupo es la que la utiliza? Y toda esa gente que sigue hablando la vieja lengua, ¿no vas a intentar convencerlos de tus ideales? Los proles seguirían hablando la lengua mayoritaria. Los ejemplos que pone Orwell parecen un poco exagerados, ¿no? Pero realmente el discurso eufemístico es muy propio del lenguaje político. Y hay muchos ejemplos. En los asesinatos se dice que el enemigo ha sido neutralizado, suprimido, aniquilado, pero no se habla de muerte. O en el vocabulario del nazismo se utilizaba, voy a leer esto, para hablar de asesinato sistemático: emigración, evacuación, solución final, recolocación, reinstalación, tratamiento especial. Y los campos de exterminio eran centros de reunión, campos de custodia y protección, centros de recepción, centros de recolocación, campos de tránsito. Entonces intentaba ocultar lo destructivo que había ahí realmente. O en España no había una dictadura, había un caudillaje, una democracia orgánica. Pero realmente, ¿qué gobierno se llama a sí mismo dictadura? Realmente ninguno, no quieren sonar que son ellos los malos, obviamente. Lo mismo con un golpe de Estado, ellos no se autodenominan golpistas. En el golpe de Estado de Argentina de 1976 se llamaron Proceso de Reorganización Nacional, y en España pronunciamiento, normalmente es como se han denominado a lo largo del tiempo, y el de 1936 alzamiento o levantamiento nacional. En el ámbito de la guerra no existe la guerra, son conflictos. No hay bombardeos aéreos, sino apoyo aéreo. No hay invasiones, sino incursiones. No mercenarios, sino voluntarios. Y el original Ministerio de Guerra se convirtió en 3, del Ejército, la Marina y del Aire. Y en la democracia se reunificó como Ministerio de Defensa. Que realmente, ¿qué ministerio del mundo que se denomine de defensa es realmente de defensa o es de guerra? Porque tenemos armas para defendernos o para atacar a otros. Ahí hay ya lo que es un debate filosófico. Al final puede llegar un momento en el que al intentar hacer moral lo que no es moral, se puede llegar a un eufemismo totalmente que diga lo contrario de lo que es. Esto pasa en la novela de George Orwell con el eslogan del partido: la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Aunque parezca que todo esto pueda ser imposible, que se puedan confundir estos conceptos tan contrarios, realmente es gracias a la ambigüedad de muchos de ellos. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la democracia? Por ejemplo, la palabra democracia la adoptaban los comunistas en oposición al fascismo, pero luego también Franco dijo que tenía una democracia orgánica. Entonces, ¿qué es democracia realmente? Las siglas DDR, que para nosotros sería la RDA, la República Democrática Alemana, estas siglas se las decían los del oeste a los del este, porque preferían no decir el nombre completo, pero sería como admitir que es una república democrática cuando no creían que fuera así. Los cruces léxicos son más propios del lenguaje periodístico inglés que del español, pero se utilizan muchos, y también en la novela se ve que Orwell utiliza mucho la mezcla de palabras, los cruces léxicos, para esta neolengua. Por último, la perífrasis sería otra herramienta del lenguaje político, que consiste en decir las cosas de una forma un poco más larga, explicando como las características, para no decir la palabra en sí, intentando dar un rodeo. Esta estrategia no la utiliza la neolengua porque lo que pretende es la simplificación, pero es una herramienta más que os digo que sirve para el lenguaje político. Bueno, si queréis saber más características de la neolengua, os animo a leer el apéndice que está al final del libro. Y ahora lo que me voy a centrar es en las ideas lingüísticas de Orwell, qué es lo que él pensaba sobre el lenguaje, aparte de lo que hizo para la novela.
¿De dónde viene el interés de Orwell por las lenguas? Bueno, él no tiene estudios universitarios, pero aprendió muchas lenguas a lo largo de su vida. Aprendió hindustaní, birmano y urdu cuando estaba en la India, porque allí es donde nació, era una colonia inglesa. También latín y griego en su educación. Y francés y español cuando estuvo en Francia y España, en esta última para luchar junto a los republicanos en la Guerra Civil. Los críticos en general dicen que Orwell hace demasiadas exageraciones, generalizaciones, que habla desde su punto de vista y no utiliza datos suficientes para sus argumentos. Pero creo que su ensayo, Politics and the English Language, es muy interesante porque critica cómo el inglés que se utiliza en la prensa, en los discursos políticos, en el comercio, en los lugares más intelectuales, tiende muchas veces a ser eufemístico y a hacer muchos rodeos, a utilizar muchas palabras cultas para ocultar la información, para mentir. Para él este lenguaje abusa demasiado de algunas herramientas como préstamos, cultismos, jerga científica. Piensa que quien hace esto intenta oscurecer el significado, como un pulpo que tira tinta para ocultarse. En este ensayo sugiere una serie de normas. Primero, nunca use una metáfora, un símil o otra figura gramatical que suele haber impresa. Esto se refiere a metáforas demasiado trilladas, o sea, cúrrete tú tu metáfora. Nunca use una palabra larga donde pueda usar una corta. Si es posible suprimir una palabra, suprímala siempre. Si no aporta nada, no hace más que enfangar. Nunca use la voz pasiva cuando pueda usar la voz activa. Nunca use una locución extranjera, una palabra científica o un término de jerga si puede encontrar un equivalente del inglés cotidiano. Rompa cualquiera de estas reglas antes de decir una barbaridad. Creo que lo que dice Orwell es interesante desde el punto de vista de que critica el lenguaje político y qué herramientas se utilizan para ocultar la información, pero también muestra un rechazo hacia el cambio lingüístico. Piensa que la lengua inglesa está en decadencia, que hay una corrupción del lenguaje. Realmente no puede haber una decadencia en una lengua, en el sentido de que no puede acercarse a una muerte. La única forma en la que una lengua puede desaparecer es eliminando a las personas que lo hablan o que esas personas dejen de hablarla por alguna razón. Por ejemplo, no podemos hablar de cuándo nace el castellano porque es una evolución del latín, y lo que nosotros consideramos como latín y como castellano es un continuo en el que nosotros establecemos este punto de desarrollo aquí es el latín, de aquí a aquí, y de aquí a aquí es castellano. Pero eso es una cosa que hacemos nosotros a posteriori, con criterios sociales o lo que sea, pero objetivamente no hay una diferencia de esto es una lengua y esto no. Solo se puede parar el cambio en una lengua muerta. Orwell también criticó la irregularidad, pero es que esto es natural en todas las lenguas. Es imposible que no haya variaciones. Con el uso aparecen variaciones y se puede ver que las palabras que más utilizamos son las que más irregularidades tienen. Decir, ser, tener, todos estos verbos los decimos a cada rato y las palabras que menos utilizamos son las más regulares. Y esto es útil para asegurar la comunicación humana. Si yo digo una palabra y mi vecino la dice un poco diferente, comiéndose alguna letra o algo, si eso ya impidiera que yo lo entendiera, habría un problema comunicativo, no podríamos evolucionar como sociedad. Es necesario que podamos comprender otras variaciones y que adoptemos esas variaciones, y de esa forma al final la lengua está en constante cambio. Orwell también hace una crítica de la intercambiabilidad entre verbo, sustantivo, adjetivo. Esto pasa en el inglés, en castellano no. Por ejemplo, black puede ser un adjetivo, pero también un sustantivo, el color, y también un verbo, como para nosotros sería ennegrecer. En cambio, ellos tienen otras palabras que sí diferencian, por ejemplo, think, thought, o food, feed. También rechaza los phrasal verbs, porque al parecer en esa época los americanos tendían a mucha creación léxica a partir de phrasal verbs, y él critica este cambio lingüístico también, como una manía de añadir preposiciones en vez de utilizar los verbos de toda la vida. La verdad es que los que somos aprendientes de inglés también aborrecemos los phrasal verbs y Orwell está con nosotros. Lo que no podemos negar es que la lengua fue un tema de interés para Orwell, tanto en sus ensayos como en sus obras de ficción. Y para terminar con esta parte voy a citar otra parte de su ensayo,
que me parece muy interesante. Dije antes que la decadencia de nuestro lenguaje es remediable. Quienes lo niegan argumentarían, en caso de que argumentasen algo, que el lenguaje simplemente refleja las condiciones sociales existentes y que no podemos influir en su desarrollo directamente, retocando palabras y construcciones. Así puede suceder con el tono o espíritu general de un lenguaje, pero no es verdad para sus detalles. Las palabras y las expresiones necias suelen desaparecer, no mediante un proceso evolutivo, sino a causa de la acción consciente de una minoría. Este fragmento me ha parecido interesante porque podría utilizarse en el debate que se está llevando a cabo ahora sobre el lenguaje inclusivo. Si nosotros podemos modificar conscientemente la lengua para una intención. Bueno, si queréis ya hablaré de esto en otro vídeo, que es un tema que tiene enjundia. Bueno, vamos a ver ahora si las ideas que Orwell tiene sobre la lengua y las que aplica la neolengua se pueden aplicar al mundo real, si es verosímil, si la idea de la que parte la neolengua es realista. Aquí Orwell parte de un determinismo lingüístico. El lenguaje determina el pensamiento. Si manipulas el lenguaje, manipulas el pensamiento. Esto se lleva a cabo en el ministerio de Minitrue. Ellos se dedican a hacer un diccionario con las palabras de la neolengua y pretenden que esta forma de hablar sea la que la gente hable realmente. Para empezar, partimos de que una academia es la que decide cómo la gente habla, cuando realmente esto es al revés. La labor lexicográfica es recabar cómo la gente habla. Tú, por mucho que pongas en el diccionario esto se dice así, la gente va a hablar como le da la gana. También depende de la educación. Si tú desde pequeño le vas enseñando a la gente esto se dice así, esto no se dice así. Pero en general es muy difícil cambiar muchos hábitos. Y sobre todo esta idea de Orwell de eliminar un montón de vocabulario y que la gente lo olvide así como así, un poco raro es. Pero vayamos a la idea de que dice que si se simplifica el lenguaje, se simplifica el pensamiento. Dice que no le sorprendería, aunque no puede asegurarlo por sus conocimientos, al menos lo admite, piensa que el alemán, el ruso y el italiano pueden haberse visto perjudicados como idiomas por las dictaduras. O sea que si él plasma una idea similar en la novela es porque piensa que esto puede suceder. Puede que en esta distopía el gobierno sea capaz de imponer esta forma de hablar de alguna manera. Pero será difícil que cambie la lengua hablada, creo yo. O sea, no será la primera vez que se ha prohibido una lengua, ¿no? Por ejemplo, durante el franquismo estaban prohibidas las lenguas que no fueran castellano en España y no desaparecieron. Aunque también hay que tener en cuenta que en esta distopía hay unas cámaras que te vigilan todo el tiempo y si incumples algo de la doctrina van a por ti y te matan. Entonces, bueno, si nos pusiéramos así con esas capacidades tecnológicas, podría de verdad a lo mejor eliminarse a todos los que hablan esa lengua. Aunque esa gente seguiría conociendo la lengua, habría que esperar una generación más para que de verdad se hubiera destruido del todo, que nadie la hablara. Bueno, la neolengua está también explicada en la novela, que puede llegar a engañarnos y hacernos pensar que sería posible, pero lamento deciros que no. Toda la bibliografía que he leído dice que el planteamiento de Orwell se puede relacionar con la teoría de Sapir-Whorf, que consiste en que cada lengua tiene una concepción diferente del mundo y puede expresar cómo percibimos el mundo como cultura. Cada cultura tiene unas palabras diferentes según sus vivencias y sus tradiciones. Habría dos versiones de esta teoría, una fuerte y una débil. La débil sería que efectivamente el vocabulario que existe de una lengua está relacionada con esa cultura, pero que si cambias la lengua no va a cambiar el pensamiento o la cultura. La teoría fuerte es la que dice que esa modificación del lenguaje podría modificar la cultura y es la que muchos dicen que es una exageración, una malinterpretación de la teoría. Así la lengua podría ser una herramienta, un instrumento para modificar el pensamiento y quien tenga ese poder de modificarla. Está claro que es una visión simplista. Cambiar la lengua no va a hacer que cambiemos el pensamiento, pero es verdad que ayuda a perpetuar unos conceptos. No sé si queda muy claro, espero que sí. El lenguaje y el pensamiento no tienen una correspondencia total. Podemos ver que en una lengua existe una palabra para un concepto y en otra no, pero eso no significa que no podamos pensar en ese concepto. Quizás haría falta una descripción un poco más alargada, pero podemos pensar en ello. Así que la neolengua no es real porque incumple las normas de las lenguas naturales y reales. Se ha dicho que el modelo de Orwell pudo ser el Basic English, que es una variedad creada a posta. Es un acrónimo que significa, lo voy a leer,
British American Scientific International Commercial. Su objetivo era crear un inglés internacional que fuera fácil de aprender para todo el mundo con un vocabulario básico. Aprende inglés con 1000 palabras. Esa lengua corresponde a una necesidad específica para unos momentos concretos, pero no pueden sustituir a una lengua completa, obviamente. Y algunos van a decir, ¿el esperanto qué? Fue también una lengua inventada, ¿no? Y hay gente que la ha aprendido y que la ha utilizado para comunicarse unos con otros, pero se ha visto que no ha triunfado a nivel mundial, ¿no? Está claro que por algo será. Además que a la larga se vería influenciada por cambios lingüísticos igual que el resto de lenguas. Ante la imposibilidad de que la neolengua exista, todos los autores dicen que lo que Orwell hace es una sátira del lenguaje político, de cómo los medios de comunicaciones o cualquier poder puede manipular la sociedad. Al fin y al cabo, todas las distopías tienen ese punto de sátira, o sea, eligen un elemento de la sociedad que quieren criticar y lo llevan al extremo o a un desarrollo mayor que el actual para hacer una crítica. Después de todo este tema teórico sobre lingüística, ¿qué pensáis? ¿Que Orwell defiende una simplificación del lenguaje o que no? Porque claro, por una parte, en la novela dice que esa simplificación ayuda a coartar el pensamiento, por lo tanto es malo, es lo que utiliza el gobierno dictatorial. Pero por otra parte, en sus ensayos dice que debería simplificarse el lenguaje porque el discurso político está llena de parafernalias que lo que te hacen es mentir. Entonces, ¿qué opina Orwell en realidad? Lo que ocurre es que la neolengua lo que hace es crear más ambigüedades. Al eliminar palabras hace que haya menos y esas palabras al final son polisémicas. Entonces crea aún más problemas para entender el significado de las cosas. Al mismo tiempo, todo lo que se dice van a ser repeticiones de un dogma político, el Duck Speak. Por otro lado, en los ensayos, lo que Orwell dice es que al simplificar el inglés que se utiliza en el discurso político, vamos a tener unas ideas más claras, vamos a entender mejor el discurso y no nos manipularán. O sea, el discurso político real lo que hace es utilizar muchas palabras para liarte, mientras que la neolengua simplifica las palabras para que tengas pocas palabras con las que pensar. Entonces, dependiendo de cómo sea la simplificación, puede esclavizarte o liberarte. Espero que se entienda todo. Vale, entonces, ¿cuál ha sido la contribución de Orwell a la sociedad? Los lingüistas de la época estaban más preocupados en analizar la lengua, la sintaxis, el léxico, cómo funciona el lenguaje en sí mismo, pero no lo relacionaban con la sociedad. Digamos que Orwell, dentro de su poco conocimiento lingüístico, fue un punto más allá, ¿no? Tuvo curiosidad por cómo influye el lenguaje en la sociedad. Se adelanta a estudios sobre manipulación del lenguaje que luego verán en el análisis crítico del discurso. Hay autores que piensan que la mayor contribución de Orwell al lenguaje ha sido la novela, más que los ensayos. Y aunque esta novela propone un caso extremo, ha generado mucho debate sobre el lenguaje y el control. A partir de su publicación se ha utilizado para hablar del discurso político sobre el doublethink y también sobre el double speak, que sería una palabra nueva de la neolengua inventada por el resto del mundo, no por Orwell, que hablaría sobre este lenguaje con ambigüedades, con polisemias, que es propio del lenguaje político real. Desde 1975 hay una asociación, voy a leer el nombre, National Council of Teachers of English, que concede dos premios relacionados con la neolengua. Por un lado está el premio Double Speak, que se le da irónicamente a la gente que ha contribuido a manipular el lenguaje. Entre los galardonados está Donald Trump y otros presidentes de Estados Unidos, porque el premio se centra solamente en este país. No creéis que vais a encontrar políticos de otros países. Paralelamente existe el premio Orwell, que se le concede a las personas que contribuyen a analizar y hacer una crítica a este tipo de lenguaje manipulador. Entre los galardonados está el lingüista Noam Chomsky, que lo ha ganado 2 veces, y podéis ver la lista completa de ganadores en Wikipedia. Y por último, muchos habréis oído alguna vez el adjetivo orwelliano para hablar de este lenguaje manipulador. Bueno, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado. La verdad es que me ha costado mucho sacar las ideas del TFG. Creo que si lo volviera a hacer lo organizaría de otra forma.
y quizás utilizaría bibliografía más actualizada, aunque era un poco difícil porque muchos de estos artículos se hicieron en 1984, como vamos a hablar de 1984 porque la novela iba de esa época y entonces vamos a ver cómo ha cambiado el mundo y estas cosas, ¿no? Quizás buscaría más ejemplos en corpus sobre el lenguaje político y los eufemismos. Pero bueno, es un TFG, que no es una tesis. La verdad es que es un buen ejercicio de retrospección y lo recomiendo a los que siguen investigando a día de hoy que revisen sus artículos primeros. Podría hacer un tag que se llamara Reaccionando a mi TFG. Tengo ideas para futuros vídeos. También relacionando literatura y lingüística, quizá me gustaría hablar del lenguaje de los ADEM en El temor de un hombre sabio o del uso del femenino en Justicia auxiliar. Y aparte otros temas de lingüística, de sociolingüística, de bilingüismo social... No sé, estoy abierta a sugerencias. No tengo redes sociales para este canal, pero si veo que es necesario, las haré. Declaro ya que no voy a pediros ni likes, ni suscribíos, ni campanita... Vosotros ya sabéis cómo funciona esto. Cuando salís de un cine después de ver una peli no sale un mensaje que diga recomendárselo a todos vuestros amigos, poner estrellitas en páginas web y ver la segunda parte del año que viene. Ya sabéis cómo funciona. Así que un beso.